Muy buenos días a todos. Bueno, pues estamos por comenzar nuestro seminario en el semestre A24 del Laboratorio de Microtecnologías y Sistemas Embebidos, MICROSE, del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, como primer alumno que va a presentar pues su adelanto de tesis y sus avances, va a ser en este caso el maestro en ciencias, Alejandro Juárez Lora. Sus asesores de tesis son el doctor Víctor Hugo Ponce Ponce y el doctor Humberto Sosa Zuela. Su tema de tesis se titula en inglés Design and Implementation of a Neuromorphic Processing Platform for Robotic Control System, y en este caso pues nos va a dar también tiene el esquema de una introducción a las redes neuronales pulsantes, Spiking Neural Networks Introduction. Bueno, pues Alejandro es estudiante de doctorado, ya está en octavo semestre. Octavo semestre. Uh-huh. Y bueno, pues prácticamente ya él está por concluir sus estudios y pues le damos la palabra. Yo empecé mis estudios de posgrado en la maestría en Ingeniería Eléctrica, en la sección de Mecatrónica. Entonces estoy más, yo cuando llegué aquí no sabía nada de desarrollo VLSI, sabía más de control automático, de robótica. Entonces, mi inquietud fue entrar y trabajar sobre sistemas de control robótico. Conocí entonces al doctor Víctor Hugo, al doctor Humberto, me comentaban sobre cómputo neuromórfico y cómo pues, promete servir en aplicaciones donde se requiere acciones de control, acciones de aprendizaje automático y donde se requiera también bajo consumo energético. Entonces, es ahí donde me llamó la atención combinar ambos puntos. Entonces, la plática de hoy va a ser primero una breve introducción a redes neuronales de impulsos para a lo mejor atraer a posibles colegas que estén trabajando en otras áreas del laboratorio, a lo mejor les llame la atención o sepan dónde puedan participar. También para futuros alumnos que pudieran ingresar más adelante y ver si pudieran entrarle a estos temas de investigación, ¿no? Entonces, el contenido de la presentación, primero voy a platicar muy someramente para no tenerlos aquí 2 horas, sobre dinámica neuronal, cómo se codifican señales, cómo se hace el aprendizaje en las redes neuronales de impulsos, cómo podemos ir construyendo bloques de construcción para nuestras redes neuronales, cómo podemos irlo implementando en hardware, apuntando sobre todo a la cuestión de la solución de dinámica de sistemas, qué soluciones hay actualmente en el mundo digital. También voy a estar explicando avances que he tenido en el último año y medio sobre mi investigación y en un artículo que estamos próximos a sacar. Entonces, y al final pues voy a estar platicando sobre qué oportunidades o qué trabajo futuro se viene para esta área en específico. Pues bueno, en 1914 sale uno de los modelos más simplificados de neurona, el modelo Leak Integrate and Fire. Sin embargo, más adelante yo pensaba inclusive que el modelo Leak Integrate and Fire, que representa cómo una neurona emite impulsos, había sucedido después del modelo más completo que tiene la humanidad, el modelo Hodgkin and Huxley. El modelo Hodgkin and Huxley, pues se le destapó los sesos a una langosta, se le puso electrodos y se detectaron los pulsos. Parametrizaron estas formas de onda y obtuvieron una serie de ecuaciones diferenciales, que es un sistema complejo de 4 ecuaciones diferenciales, cientos de parámetros, y permiten emular los impulsos, los spikes que emiten las neuronas. Ok, pues bueno, a su vez también se ha modelado, gente que se dedica a las neurociencias han modelado cómo las sinapsis propagan a través de acciones y a través de sinapsis los impulsos eléctricos y que permiten que se reproduzca el impulso hacia otras neuronas, en las dendritas de otras neuronas, y otras neuronas reciban esa corriente de excitación. Entonces, a partir de este modelo de Hodgkin and Huxley se han producido varias simplificaciones. ¿Por qué? Porque les comentaba que si bien es el más exacto y el más biológicamente plausible, es el que más operaciones de punto flotante por segundo necesita para ser emulado. Hasta hace unos años los procesadores adquirieron suficiente capacidad pues, para poder ejecutarlo en tiempo real. Entiéndase tiempo real, pues de que 1 segundo de simulación corresponda a 1 segundo de la vida real, ¿no?
los ingenieros mostraron de que, pues bueno, al final del día salen impulsos, que a lo mejor salen algunos en distintas frecuencias, en distintas amplitudes o con distintas formas. Pero mostraron entonces simplificaciones de estos modelos con el fin de que sean más eficientes en su implementación. Uno de los modelos más recientes de Izikevich hace 21 años muestra varias propiedades que tienen, por ejemplo, los modelos Hinman-Roche, Wilson, Hodgkin-Huxley, pero con únicamente una ecuación diferencial y una condición de detonación. Entonces, de los modelos más sencillos es el Integrated Amplifier, Leak Integrated Amplifier con adaptación. La idea es de que la neurona empiece a recibir impulsos. Cada impulso contribuye a que la diferencia de potencial entre el interior de la neurona y el exterior de la neurona vaya creciendo. Llega un punto, un umbral, donde la neurona, al superar ese umbral, emite un disparo, se depolariza la neurona y el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, el modelo Leak Integrated Amplifier justamente muestra esto. Los impulsos comienzan a arribar, o una excitación de corriente empieza a arribar a este nodo, y entonces el capacitor empieza a cargarse, la carga empieza a llegar al capacitor y el voltaje en este nodo empieza a subir. Ese voltaje empieza a subir hasta cierto punto donde alcanza un umbral, y cuando llega al umbral se emite un disparo. Las ecuaciones que gobiernan estas dinámicas, pues es esta ecuación diferencial de primer orden y esta condición, donde si el voltaje de membrana supera el umbral, se emite un disparo usando deltas de Dirac. Entonces, pues este es uno de los modelos más sencillos, más plausibles y sobre todo más fáciles de implementar tanto en cómputo digital como en cómputo analógico. Durante la primera parte de mi doctorado estuvimos publicando un par de artículos donde me enfocaba más en la cuestión de sistemas dinámicos y cómo podíamos usar redes neuronales de impulso para poder hacer actividades de aprendizaje. En este artículo, Filtrado de Kalman usando redes neuronales de impulsos, expongo que la matriz de covarianza que tiene un filtro de Kalman puede ser sustituido por un conjunto de pesos sinápticos, los cuales son modificados por la detonación o ausencia de detonación de las neuronas y mostrando resultados en simulación satisfactorios. Ahora, las neuronas emiten disparos en función de corriente eléctrica de entrada, ¿no? Entonces, se podrían ver como amplificadores de transimpedancia. Sin embargo, como ustedes saben, en teoría de la información, pues por el teorema de Nyquist-Shannon, por el teorema de muestreo, tenemos ya toda una matemática definida para la cuantización de información. Eso en el ámbito digital. Sin embargo, en este ámbito. Sin embargo, no se ha observado que ese sea el método que usa la naturaleza para codificar información. Varios neurocientíficos han mostrado de que una manera podría ser llevando la cuenta de impulsos en una fracción de periodo, o bien basado en frecuencia de disparo. Si la señal de entrada que yo quiero codificar tiene un valor alto, la neurona detona muy rápidamente. Si es un valor bajo, apenas detona. Otra manera que han visto los neurocientíficos es el tiempo relativo desde el primer disparo. Entre más alta es la señal, como pueden ver aquí, más pronto se emite un único disparo durante un periodo de tiempo. La codificación temporal. Aquí lo único que se toma en cuenta es si la señal crece o decrece en función del periodo anterior. Si en el periodo anterior, por ejemplo, llegaron, no sé, 50 nanoamperes y en el siguiente periodo llegaron 90 nanoamperes, la diferencia es de 40 nanoamperes. Las neuronas emitirán únicamente pulso proporcional a esa diferencia. A eso se le llama codificación temporal. Estos tres, pues, son los que se han abarcado en el estado del arte, sin embargo, no explican por completo cómo sería la codificación. En los artículos que habíamos mencionado antes y que sacamos, por ejemplo, en el filtrado de Kalman, uso codificación temporal. Entonces, para que nos demos una idea razonable, si yo tengo aquí dos neuronas y una señal de entrada que está denotada por la señal azul, esta neurona solo recibe un escalón de corriente cuando la señal ha crecido. Esta recibe un escalón de corriente cuando la señal ha decrecido. Entonces, los spikes de salida están en este orden. Esto hasta parecería un pulso PWM, ¿no? Entonces,
Este método de codificación, para la gente que se dedica más a circuitos, sabrán que a lo mejor es más sencillo que implementar que, por ejemplo, el segundo que mencioné, el tiempo al primer disparo. Ese es entonces el reto. Sin embargo, la metodología de codificación más aceptada, no solo por la gente que son neurocientíficos, sino también por los ingenieros que están abordando problemas de cómputo neuromórfico, es la codificación por población. La idea es que tú tienes un conjunto de neuronas, las cuales todas deben recibir la misma señal de excitación. Por ejemplo, si yo tomo mi dedo y toco una región de mi piel, el grupo de neuronas que está atendiendo esta sección, todas reciben el mismo estímulo. ¿Cuál es el detalle? Que no todas deben de reaccionar igual. A lo mejor el estímulo que hace que esta neurona detone a una frecuencia alta, ese mismo estímulo hace que esta neurona apenas detone. Y caso contrario, a lo mejor un estímulo que hace que esta neurona detone a una frecuencia muy alta, apenas hace que esta detone. Entonces, esa distribución heterogénea de la sensibilidad se puede lograr de varias maneras. Siendo nosotros ingenieros, lo que se propone es que sea una capa de entrada con neuronas que disparan en frecuencias y tener entonces un conjunto de pesos sinápticos que se pueden representar de varias maneras, de manera aleatoria. ¿Por qué de manera aleatoria? Porque así yo podría garantizar de que la sensitividad de estas neuronas tiene una distribución heterogénea, ¿no? O sea, que es distribuida de manera aleatoria. El detalle está de que si yo, por ejemplo, los pesos sinápticos los represento con resistencias, ¿qué va a pasar? Voy a tener muchas resistencias, disipación de calor, consumo energético y aparte contaminación de la misma señal de entrada, ¿no? Eso es un problema. Pero digamos que, por ejemplo, por esta neurona presináptica atiende a las N neuronas posinápticas. Tengo entonces N pesos sinápticos. Yo puedo repartirlos con una distribución normal de tal manera de que obtengo una gráfica como esta. Digamos que, por ejemplo, tengo 4 neuronas. Yo sé que ahí dibujé 6. Pero digamos que, por ejemplo, tengo 4 neuronas en la capa intermedia. Cada neurona pues, tiene su polarización preferida. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es de que ante cierto estímulo de entrada, cierta señal que llegue aquí, esta neurona va a detonar en su frecuencia máxima. Pero esta no, la cuarta no. Entonces yo puedo destruir los pesos sinápticos con una distribución gaussiana obteniendo mi vector de preferido. Aquí esta gráfica representaría en el eje Y frecuencia de disparo. Y en el eje X el rango desde el valor mínimo de la señal de entrada X1 hasta el valor máximo de la señal de entrada X1. Ok, entonces si se dan cuenta es un poquito un problema, ¿no? Ahora, recordando, pues bueno, mi tema de tesis abordaba la cuestión de sistemas robóticos. Los sistemas robóticos pues se pueden modelar matemáticamente en un conjunto de ecuaciones diferenciales y se puede poner en espacio de estados. El espacio de estados pues entonces te entrega todas las señales disponibles que tienes, en las cuales puedes usar en tus algoritmos de control. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle? De que en la práctica muchas de estas señales no las tienes disponibles. Pongamos un ejemplo, no hay sensores de velocidad. Hay sensores de posición y hay acelerómetros, pero no hay un sensor de velocidad. O te deriva la posición o te integra la aceleración. Entonces, ese es un problema. No todas las señales son medibles. Algunas simplemente se tienen que estimar. Ahí se usa un observador de estados, como un observador de estados de Leuenberger, o un filtro de calma, ¿no? La idea entonces era de que la red neuronal reconstruya esos estados para poder tener acceso a todo el vector de estados de control, tener una copia de la planta y que la red neuronal se comporte como la planta real. Entiéndase la planta del sistema robótico. Existen entonces algunos principios, por ejemplo, el principio, por sus siglas en inglés, de Long Solution of Hyperdimensional Interlayers, o principio de solución en alta dimensión con capas intermedias. La idea es de que en redes neuronales, este principio muestra que solo necesito 3 capas de neuronas. Una capa de entrada, una capa de en medio y una capa de salida. La idea es de que una señal de entrada X1, X2, X3, Xn, un vector de entradas X, por ejemplo, las entradas de mi robot,
sean mapeadas a una dimensión más grande que la dimensión de entrada. Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, un robot diferencial, son 3 señales de entrada, tendría 3 neuronas, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner adentro, por decir un número mayor que 3, 10 neuronas. Ajá. El modelo del robot diferencial es un modelo no lineal. Lo que presume este principio es de que yo puedo encontrar una representación de más dimensiones, pero lineal. Eso es un reto, porque también existe otra teoría que se llama la teoría de Koopman, de que enuncia exactamente lo mismo. Ellos, ignorando un tanto las redes neuronales, proponen maneras de desacoplar estos sistemas, y hay algunos sistemas que sí, mediante un cambio de variable, fácilmente puedes representar, por ejemplo, un sistema no lineal de 2 ecuaciones en un sistema lineal de 3. ¿Cuál es el detalle? Que hay unos otros sistemas de que si repites el mismo procedimiento de cambio de variable, te queda un sistema cuyos términos van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, algo así como las series de Taylor. Ustedes saben que las series de Taylor, cuando los van aproximando, pueden sacar tantos términos, y algunos tienen convergencia y un límite de términos, otros no, otros se siguen, y uno puede sacar tantos términos como la vida nos alcance. Entonces, la idea es construir una maquinita como esta. Aquí las ecuaciones matemáticas que nos reflejan es de que, pues si yo tengo un vector de entrada X, y el vector de salida yo lo detono como el vector Y, digamos que yo quiero hacer un autoencoder, que lo que yo le meto aquí, me lo pueda reconstruir acá, ¿no? La misma señal que entre, que sea la que salga. Quedamos que estos pesos deberían ser aleatorios. Entonces, si con esto, yo conozco estos pesos, si bien aleatorios, los conozco. Conozco la entrada. Por definición, conozco la salida. ¿Ok? Y entonces yo suministro valores de ejemplo a estas neuronas. Las neuronas empiezan a detonar y propagan sus impulsos hasta esta capa. Esta capa recibe los impulsos de corriente, y entonces yo conozco la actividad neuronal de esta capa. Entiéndase por actividad neuronal cuántos pulsos tuvo en una unidad de tiempo. Sucede entonces que a esa actividad neuronal yo la puedo llamar H. En este desarrollo se puede mostrar que si yo conozco la actividad neuronal, la entrada, la salida y estos pesos sinápticos, puedo hallar los pesos sinápticos acá sin redes neuronales, sino con optimización de mínimos cuadrados. Ese es el principio que, por ejemplo, simuladores como Nengo usan. En Nengo no puedes programar una regla de aprendizaje, por ejemplo, como la que vamos a ver más adelante, sino halla los pesos automáticamente antes de la simulación, y entonces ya lo realiza. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Esto es una cajita, un aproximador de funciones. En este caso, la función que está aproximando es lo mismo que entras, es lo mismo que sale. Pero ahora tomen un ejemplo, una señal, una caja que haga una multiplicación, y igual a 2x. Por definición, si yo conozco la entrada, conozco la salida, y estos pesos sinápticos son aleatorios, entonces yo podré lograr que aprenda la caja a comportarse y entonces mapear funciones. Y ese es el principal objetivo de lo que están haciendo los compañeros que trabajan con síntesis digital. Queremos circuitos con compuertas AND, OR, NOT y la XOR, que al combinarlos nos permita hacer funciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, toda mi tesis se ha desviado mucho sobre el control de robótica, y ahora me he enfocado a cómo reproducir esta cajita con redes neuronales de impulsos, porque si lo logramos hacer, logramos tener el aproximador de funciones, y entonces ahora sí, para que lo ocupes, robótica, reconocimiento de patrones, lo que sea. ¿Vale? Pues bueno, sí, les mencionaba de que ese era el principio que usábamos en el simulador Nengo. Este artículo sacamos casi cuando iba entrando en el doctorado. Y aquí una planta robótica, un Segway, que es un conjunto de 4 ecuaciones diferenciales, lo logré controlar usando impulsos neuronales. Aquí cabe mencionar que los pesos sinápticos no se están aprendiendo al vuelo, sino que yo, usando una estrategia de control tradicional, encontré los pesos sinápticos mediante esa optimización. Que en realidad no es que yo los encontrara. Al software tú le pones, yo quiero que este cúmulo de neuronas aprenda a representar tal función. Da la casualidad que qué función le dije que aprendiera a representar, la ley de control. Y la ley de control la saqué con algoritmos ya reportados
en los cursos, en cualquier libro de control automático. PID, ¿qué otro hay? LQR, linealización exacta, ¿vale? Bueno, entonces, es aquí ahora, todavía no les he hablado nada de aprendizaje automático. La regla más aceptada para aprendizaje automático es el aprendizaje ediano. Neuronas que disparan juntas, aprenden juntas, detonan juntas. Digamos que, por ejemplo, yo tengo un par de neuronas, ¿no? Una neurona 1 y una neurona 2. Esta neurona emite un disparo en un tiempo t1, ¿ok? Y esta neurona emite otro disparo en un tiempo t2. La relación temporal entre este disparo y este disparo tiene que modificar el peso sináptico de esta sinapsis. Si esta neurona detonó primero, seguramente el peso sináptico o el cambio de crecimiento del peso sináptico en función de la diferencia temporal de los disparos. La idea es de que se va a crear una gráfica como esta. Esta gráfica que nos muestra. La idea es de que si esta neurona detona primero que esta, pues delta t va a ser positivo, ¿no? Aquí esta línea roja lo que nos muestra es de que el peso sináptico, si tiene un valor, no sé, digamos 100, va a crecer tanto por ciento. Si es negativo, va a decrecer. Entonces, esta ecuación diferencial que nos da esta gráfica tiene un nombre, tiene un modelo que se llama plasticidad sináptica dependiente del tiempo. Estas gráficas de aquí nos muestran básicamente que es este modelo de aquí. Tengo dos exponenciales, es una función definida a trozos y el parámetro A más es la amplitud de esta línea naranja. El parámetro A menos es la amplitud en negativo de esta línea roja. ¿Ok? Entonces, aquí está la modelación de esos impulsos sinápticos que dibujé. La idea es de que la convolución de ambos cuando se encuentran en la sinapsis producen una subida y una bajada. Observe que aquí hay unas líneas punteadas. Estas líneas son un umbral. Si ese umbral se rebasa, entonces el peso sináptico sí se modifica y crece o decrece, según el sentido que haya superado. Si lo superó, potenciación. Si lo depreció, depreciación. Long term potentiation, long term depreciation. ¿Ok? Hasta aquí entonces, pues se tiene una regla de aprendizaje no supervisada porque está únicamente en función de los disparos que emitan las neuronas. Pero no tenemos control de los disparos que emiten las neuronas. Debemos tener entonces una manera de que los pesos sinápticos podamos controlarlos, algo así como lo que hace el backpropagation. El backpropagation define un error desde la última capa y va propagando el error hacia atrás. Eso hasta ahorita aquí no lo hemos explicado. Es entonces donde surge una regla de aprendizaje que se llama RSTDP. ¿Ok? Que aquí ya la tengo mapeada. Aquí estas ecuaciones que están acá arriba están mostrando estas dos ecuaciones. Y es la misma gráfica que les mostré. Eugene Sitkevich, que era el que hizo uno de los modelos más exactos de neurona en el 2003, plantea entonces este nuevo modelo de aprendizaje introduciendo una señal de recompensa R. Esa señal de recompensa va entre 1 a menos 1. Ahí la señal de recompensa es 1 y es exactamente igual que el STDP. ¿Cuál es el cambio? De que cuando yo paso la señal a menos 1, ahora obtengo no la línea azul, sino una línea verde. Ay, déjenme. Ese era el STDP con la señal de recompensa igual a 1, o sea, multiplico el crecimiento por 1. Y el otro es por menos 1. Entonces, impulsos que iban a propiciar potenciación, ahora propician depreciación. Y viceversa. ¿Ok? Noten que nosotros podemos definir esa señal de recompensa entre menos 1 y 1, pero pues depende de su valor, es un valor progresivo, ¿no? O sea, no es inmediato. ¿Y qué pasa cuando R vale 0? El crecimiento se desactiva, el aprendizaje se desactiva. Entonces esta ley de control pues también nos puede ser útil para, por ejemplo, si ya obtuve mi red neuronal y ya consolidé el aprendizaje,
desactivarlo. ¿Para qué? Para que no se contamine ese aprendizaje. Muy bien. Pues muy padre todos tus modelos matemáticos, Alex, pero pues ¿qué tiene que ver con la Navidad, no? ¿Cómo lo mandamos a circuito? Ok, pues ese reto es en el que he estado trabajando todo 2023, todo 2024. Yo no sabía nada de VLSI, entonces sí me tuve que poner a entrarle, ni modo. Un posible reemplazo para esa plasticidad sináptica dependiente del tiempo son los memristores. Un memristor es un dispositivo teorizado en 1970 por Leon Chuga, el cual menciona de que se idealiza una resistencia, pero cuyo valor de resistencia en ohms cambia en función de cuánta corriente ha fluido a través de sus terminales, la terminal superior y la terminal inferior. Él de manera empírica, bueno, no empírica, sino encontrando la función matemática que relacionaba carga con flujo, determinó desde que estos dispositivos, si bien teóricos, eran posibles. Y mencionaba algunos ejemplos en la naturaleza, como por ejemplo las estalactitas y las estalagmitas, o bien las sinapsis neuronales. Entonces él pronosticaba de que se podía reemplazar como una posible sinapsis neuronal sintética. Él detesta que, pues, eso fue en 1970, hasta 2007 HP logró sintetizar un dispositivo similar. ¿Ok? Pues bueno, pasando rápido el tiempo, surge un kit de desarrollo de tecnología de fabricación CMOS, SkyWater, y su longitud de canal que ellos están manejando son de 130 nanómetros, lo cual no es el estándar más moderno. Los kits de desarrollo más modernos están alrededor de 3 nanómetros, 4 nanómetros, pero nos da juego para poder fabricar memristores en el front-end y separarlos del back-end. ¿Qué quiero decir con esto? El memristor está construido entre la capa metal 1 y metal 2 de un proceso de metalización de esta tecnología. Aquí entonces definen un electrodo superior, un electrodo inferior. El electrodo superior está conectado a la capa de metal 2 y esta es la capa de metal 1. Y en medio hay un óxido, el cual al suministrar corriente o un flujo, un voltaje superior aquí y un voltaje superior acá, pues se crea un flujo de corriente, ¿no? Entre más corriente fluye en las terminales, se empiezan a crear vacancias de oxígeno, las cuales se empiezan a llenar por electrones, ¿no? Este filamento entonces se empieza a engrosar. Aquí hay una misconcepción, porque si nosotros lo vemos de esta manera, lo vemos como un sándwich. Y un sándwich nosotros decimos que un sándwich es grueso, no que es alto. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando yo les digo longitud del filamento, esta unidad de aquí, me refiero, pues sí, a la longitud del filamento que se está creando entre el electrodo inferior y el electrodo superior. Pero también puedo hablarles de otra unidad. Desde la punta del filamento hasta el otro electrodo, yo les puedo hablar de un estrecho, ¿no? O un gap. Los artículos mencionan que tú puedes modelar esto usando el gap o el estrecho o usando la longitud del filamento. Es igual, porque son medidas complementarias. Aquí lo que importa es el grosor de este óxido. ¿Ok? Eso es lo que importa. Súper. Entonces, pues en función de la tasa de crecimiento de este estrecho, pues se puede determinar una resistencia mayor o una resistencia menor. Este dispositivo, cabe mencionar que ofrecen, SkyWater y Google ofrecen la posibilidad de fabricarlo. Entonces, pues encontré mi sinapsis, ¿no? Si todo fuera tan sencillo como eso. Ustedes saben que para hacer el diseño de circuitería, pues primero se usa software de simulación y modelado, ¿no? El detalle está de que si revisamos las páginas de GitHub y la documentación del mismo SkyWater y Google, ellos plantean un código, el cual tiene varias pifias. Este código está representado en Verilog A. Verilog A es una tecnología de descripción más, no de circuitos eléctricos, que se pueden describir circuitos eléctricos, pero de sistemas dinámicos. O sea, también yo podría describir la dinámica de un robot en Verilog A. La diferencia del Verilog que usan los compañeros es de que el Verilog que usan los compañeros después llega a una etapa de síntesis y te entrega un circuito sintetizable. Aquí no. Verilog A lo único que te permite hacer es programar un modelo de ecuaciones diferenciales e incrustarlo en un simulador eléctrico.
pero no te sintetiza el circuito. ¿Ok? Solo es para que puedas trabajar las simulaciones. Entonces, en 2014, un grupo de Stanford fabricó el dispositivo, lo caracterizó y obtuvo un conjunto de parámetros del modelo. Ahorita platicamos de ellos. De hecho, me voy a pasar al artículo. Este es el conjunto de ecuaciones diferenciales del memristor. Tiene dos funciones de ecuaciones diferenciales. Esta, a la cual le voy a llamar función 1, y esta, a la cual le voy a llamar función 2. Esta modela la tasa de flujo de carga entre el nodo superior y el nodo inferior, a la cual eso se le llama corriente. Recuerden que la corriente es la derivada de la carga. Es una ecuación diferencial. Esta de acá modela la tasa del crecimiento del gap o del estrecho. ¿Ok? Vemos que existen varios parámetros. Por ejemplo, podemos ver este parámetro TOX, que es el grosor de la capa de óxido del memristor. Vemos también el voltaje térmico, vemos la energía de activación, vemos también este parámetro gamma, que está en función de la conductividad beta del dispositivo, el mismo filamento, y gamma 0, ¿qué otro? B0, G0, son parámetros de ajuste. Estos parámetros surgen en función de otros parámetros de fabricación, ¿ok? Pero que es una simplificación del modelo son constantes, pues. La idea es que ese equipo de Stanford en el 2014 usó este modelo, lo ajustó y obtuvo un modelo de ecuaciones diferenciales que se comportaba igual que el memristor real. ¿Ok? Y escribieron un código que estaba todo mal hecho. Ese código lo han seguido actualizando. En la Universidad del Colegio de Londres mostraba unas gráficas muy bonitas donde mostraban cómo el peso sináptico evolucionaba hacia abajo, pero nunca mostraban cómo el peso sináptico evolucionaba hacia arriba. Yo pensaba, pues ¿para qué, no? Pero cuando yo intenté reproducirlo en mi computadora, no funcionaba. Ahí es donde, y no solo eso, la simulación tardaba 4 horas, 5 horas, cuando son dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? De hecho, nuestros colegas en Irvine tenían ese problema también, porque ellos querían hacer, para la gente que está trabajando con cómputo en memoria, querían hacer simulaciones no solo de una neurona con otra neurona. Ellos estaban haciendo un arreglo cruzado de memristores, como por ejemplo de 16 por 16, 32 por 32, 256 por 256 memristores, y se tardaban simulaciones hasta días. Platicando con la gente de ella, nos comentaban de que dejaron una simulación corriendo 4 días y no acababa. Nos metimos entonces a ver el código, y no solo eso, nos pusimos a buscar en el estado del arte y revisamos que el código tenía algunas pifias. El de la izquierda, es el código que ustedes actualmente pueden encontrar en el repositorio de Google y de Skywater, del memristor. Y este es el que acabamos implementando al final del día. O viendo la información que nos suministraba otro artículo, que el artículo está hecho por la Universidad de Berkeley, Universidad de California, Campus Berkeley, donde mencionan un conjunto de técnicas y de pifias, qué hacer y qué no hacer cuando modelas un memristor en Verilogja. Entonces, la primera pifia era esta. Funciones escalón unitario no se modelan con ifs. Nunca. ¿Por qué? Porque pues, te queda el escalón unitario con una pendiente infinita. Y eso es un problema. ¿Por qué funciones con pendiente infinita es un problema? El detalle está de que la pendiente alcanza un valor tan alto en el momento de la simulación que no es representable por el formato. ¿Qué formato es para números flotantes? Pues ese. La pendiente que alcanza si tú haces esto con un paso de simulación muy grande es tanta que la simulación crashea. O en el mejor de los casos, los simuladores incluyen técnicas de convergencia para habilitar o deshabilitar un paso de simulación más grande o más chico. La gente que sabe métodos numéricos y, por ejemplo, método de integración de Euler, sabe de que pues, puedo definir un paso de integración, ¿no? Y entre más pequeño, más exacta queda la simulación. Entonces, varios simuladores como NGSpice, Virtuoso, todos los profesionales, tienen técnicas donde este paso de integración es variable. Sucede entonces de que pues al no converger la simulación, el simulador cada vez escoge un paso de integración más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y pues nunca converge. Entonces, por eso las simulaciones les tardaban 4 días.
Y eso, más bien, seguía simulando después de 4 días. O sea, ya le pone stop. Ya, así de, ¿saben qué? Ya tengo la reunión con el doctor Fadi ahorita, me salió esto. Entonces, esa es la primer pifia. Esto no se debe de hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Representar con una función equivalente, pero que sea suave, diferenciable, que tenga, que sea C infinito. ¿Ok? Entonces, es la primera pifia. Segunda pifia. En Verilogja tú describes el conjunto de ecuaciones diferenciales, pero tú le dejas al simulador cómo lo va a integrar. Si va a usar el algoritmo de Euler, el algoritmo de Newton-Raphson, porque, como ustedes saben, todos los simuladores tienen varios tipos de simulación. El primer tipo de simulación es operativa. Agarra el circuito, suministra los voltajes durante un instante de tiempo y dime qué salió. Solo durante un ciclo. Después está transitoria, que es una simulación a lo largo del tiempo. Tú le dices cuántos segundos vas a simular y con qué paso de integración. Después está DC, donde ahí el tiempo no tiene nada que ver, sino nuevamente tomas el circuito, le suministras un voltaje, obtienes lo que salió y entonces modificas algún parámetro del circuito, el valor de las fuentes de voltaje o algo así. ¿Ok? Y puedes hacer tantas simulaciones seguidas como quieras. Y AC, el último tipo de simulación, que hay más, pero con esos 4, el AC tú suministras una señal de corriente alterna con una frecuencia. A la salida de tu circuito de interés, tienes una salida también de AC con otra frecuencia. No solo eso, la señal de entrada tiene una potencia y la señal de salida tiene otra potencia. Tú puedes comparar la potencia de la señal de entrada con la señal de salida y obtener mediante un diagrama de Bode la relación de la potencia. Llega un punto donde varios circuitos, pues, a cierta cantidad de frecuencia, la potencia a la salida decae. Y entonces ahí obtienen los conocidos filtros pasabajas, filtros pasabandas y todos esos. Ok. ¿Cuál es el detalle? ¿Para qué les platiqué todo esto? En Verilogja tú no debes describir el algoritmo de integración. El simulador debe tomar tu modelo y decir qué algoritmo de integración va a usar. Si Euler, Runge-Kutta, Newton-Raphson. Pero como pueden ver aquí, toman un parámetro que se llama Initial Step, Bound Step, Absolute Time. Y no solo eso, como pueden ver aquí en la línea 96, están programando el algoritmo de integración de Euler. Y si vas a hacer simulación transitoria, funciona a las mil maravillas. Pero si vas a hacer simulación DC o AC, truena. Porque en la simulación DC no hay tiempo involucrado. Y ahí está haciendo fuerza una temporalidad. Entonces, va a ir este código a preguntarle cuál es el tiempo actual en la simulación DC. Por favor, gracias. Pero, por ejemplo, en la simulación operativa no hay tiempo involucrado, porque solo linealiza el sistema y pone las señales de excitación durante un instante y te da el resultado. Entonces, ahí no hay tiempo de simulación involucrado. Tiempo virtual. Obviamente, la simulación toma un tiempo para realizarse. 1. Entonces, si yo voy y meto este código a esas simulaciones, al simulador al preguntar por estos valores, el simulador no le va a responder y crashea la simulación. ¿Ok? ¿Qué más? Algunas de estas banderas solo está disponible para compiladores comerciales, como por ejemplo los de Virtuoso, de Cadence, como por ejemplo los de Xaiz, como por ejemplo HSpice. Pero yo estaba bien empecinado en usar NGSpice, que es gratuito, desarrollado por la Universidad de California y que va al pueblo. Entonces yo vine con mi compilador de NGSpice que se llama OpenBath, metí el mismo código y si bien te entrego una compilación, no todos los compiladores toman estas banderas de la misma manera. Entonces, crashea. O se toma años y años y años y años. Y tercero, vemos que también tiene unas funciones, la función exponencial. También por ahí en el modelo estaba la función seno hiperbólico. No sé si recuerdan. Pues esas son funciones que tienen pendientes muy pronunciadas. La exponencial, la derivas, te da otra exponencial. Entonces esas pendientes quedamos que no pueden tener valores muy grandes o al menos que no sean representables por el estándar de la IEEE.
Si tú dejas únicamente programas la función exponencial, ¿qué hace el simulador de NGSpice? Llega a un punto donde la pendiente es tan elevada y automáticamente detiene la simulación. Eso es un problema. Tenemos que tener una manera de controlar entonces esa pendiente. Y ya aquí, sin hacerles tanto el cuento largo, este es el código resultante. En el código resultante, como pueden ver, no represento nada de la integración de Euler. No hay if, sino funciones suaves y derivables en el tiempo. ¿Ok? Y establezco los límites del filamento superior y filamento inferior con la función escalón unitario, pero suave. Entonces, esta simulación, la misma simulación que a lo mejor nos tardaba 4 días con el equipo de California, en unos 10 segundos ya estaba. ¿Ok? Para más detalles de la implementación, con gusto les platico otro día, y platicábamos con los profesores de que el desarrollo de este código es un artículo en sí. Sin embargo, aquí donde yo diferí un poquito era porque, bueno, no es que yo difiriera, sino que la gente que publicó su artículo, los de Berkeley, ellos presumían que tenían una versión de código hecha por ellos, del mismo modelo. No lo comparten, eso sí, pero lo presumen que lo tienen. Entonces, si yo llego y después lo publico, dicen, ¿y de dónde lo sacaste? Este código ya va a estar disponible en mi repositorio de GitHub, y en el artículo que estamos sacando, pues sí hago la merecida citación a la gente que trabajó de ellos. Pero pues sí, este código me quitó alrededor de unos 4 o 5 meses de trabajo, desde que andaba por allá. Entonces, no es tan sencillo. ¿Por qué me quitó tanto tiempo? 1, aprender a usar Verilog. 2, entender el modelo de Memristor. Y 3, que no funcionaba. Afortunadamente, este mismo código también se lo pasé el otro día al profesor Osvaldo y me ayudó a compilarlo con los simuladores de Cadence, que son profesionales y el estándar de la industria, y funciona con resultados equivalentes a los del simulador NGSpice. Entonces, tenemos Memristor con el que podemos trabajar y hacer nuestras simulaciones. Bueno, regresando ya un poquito al artículo, entonces ya tenemos Memristor, ya tenemos la famosísima curva de Lissajous y vemos que tiene un voltaje de encendido de alrededor 0.9 volts, viene aquí y de repente, y un voltaje de apagado de alrededor de menos 0.6 volts. ¿Qué representan esos voltajes? Recuerdan que les había mencionado en unas diapositivas anteriores estos umbrales, estas líneas rojas. Pues bueno, si la diferencia de potencial entre ambas terminales del memristor supera esta línea roja, el memristor va a crecer su resistencia. Si supera la línea roja, pero en el lado negativo, va a decrecer su resistencia. No, es de esta manera, profesor. El voltaje de la terminal superior menos el de la terminal inferior. Y en este caso, vea que el voltaje inferior fue el que se superó, provocando depreciación. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo conecto un par de fuentes de voltaje y les mando pulsos un par de fuentes de voltaje y le mando pulsos entre las dos terminales, puedo ver que el memristor evoluciona de los 10 kiloohms hasta los 3 y algo megaohms. 3.3 megaohms para ser exactos. Que esto es la resistencia reportada en los artículos de Stanford, en el del Colegio de Londres, en el TOS. Pero esta simulación tardó 10 segundos, no tardó 4 horas. Vemos la evolución de la corriente, que primero vemos que va en un sentido y después va en otro, en alrededor de 200 microamperes, que es lo reportado también en los artículos anteriores, y la evolución del grosor del filamento, que va de 4.9 nanómetros hasta 3.3. Ok. Después, en otros artículos, proponen este circuito. Me voy a regresar al artículo en cuestión. Les prometo que ya casi terminamos, Se propone, o no, este circuito. Este circuito son 2 transistores N y 2 transistores P. La idea es de que ahora hay que meterlas esa señal de recompensa que habíamos mencionado hace como 15 minutos.
La señal de recompensa puede ser un voltaje que habilite los transistores N, habilitando el flujo de corriente por aquí arriba, y que cuando sea un voltaje negativo habilite los transistores P y ahora habilite el flujo de corriente en sentido contrario. No sé si todos lo alcanzan a ver, si no ahorita vamos a poner algunos diagramas. Ok, entonces ellos obtienen resultados bastante interesantes usando el simulador Cadence y un arreglo el detalle está que el modelo de memristor que ellos usan es un modelo genérico, de memristor en Verilloja, entonces no es sintetizable. El nuestro sí. Porque si bien el código que yo fabriqué no es sintetizable como tal, la misma empresa Skywater ya te provee el layout del memristor. Entonces ese es ahorita lo que yo estoy enfocándome, tener ya un circuito sintetizable a diferencia de lo que ellos logran aquí. Que ellos logran un resultado bastante interesante. Ubican la prueba MNIST, ¿no? La prueba MNIST es se suministran imágenes de 28 por 28 píxeles mostrando números y ubican las redes neuronales adversarias generativas, las cuales proveen a partir de datos de muestra nuevas versiones de los datos de muestra. Ellos logran hacer una red neuronal generativa con una estructura de este tipo, con esta estructura que plantean aquí. Está muy interesante, pero no es sintetizable en circuito. Pero lo hacen con puro circuito en Cadence, nada de programación. Nada de Python, ni TensorFlow, ni nada. Entonces pues yo me inspiré y dije, les voy a robar ese circuito, y es el que estamos trabajando aquí en el artículo. Me voy para allá otra vez. Ahí está. ¿O no? Eso. Entonces aquí está el mismo circuito en grande. Vemos que si la señal de recompensa está en alto, este transistor N y este N se activan. La corriente entonces viene en este sentido, del electrodo inferior al electrodo superior. Caso contrario, si la señal de recompensa está en negativo, la corriente que se habilita es en este flujo. Y ahora va de derecha a izquierda. Antes iba de izquierda a derecha. Entonces tomé este circuito y lo modifiqué de tal manera de que nosotros pues tenemos, imagínense ahora este escenario, que yo tengo N neuronas presinápticas, ¿sí están viendo, no? Y ahora tengo M neuronas posinápticas. Usualmente en aplicaciones de aprendizaje profundo se requieren, pues se tiene una gran cantidad de neuronas en las soluciones implementadas en el estado del arte, o sea, de 10.000 neuronas, una capa de neuronas de 10.000 neuronas. Pero nosotros queremos hacerlo en circuito, entonces la señal de voltaje de disparo de cada una de estas neuronas debe atender a las M neuronas subsecuentes. A su vez, cuando una neurona de la capa posináptica detone, debe atender a la N neuronas presinápticas. Ese es un problema porque se debe proveer la potencia suficiente para que se logre esto. Pues no voy a mandar un spike, un disparo de 10.000 voltios, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo que cuando lo que quiero es que el consumo energético sea lo más reducido posible. Es aquí donde entonces modificamos o planteamos la estructura siguiente. Ya me estoy yendo un poquito rápido, me estoy saltando unos resultados más interesantes con la estructura del puente H que les mostré ahorita, pero ya llevamos para la hora, ¿no? Entonces, esta estructura de aquí. Esta estructura es una estructura de sinapsis, a la cual le llamo sinapsis, en la cual usamos 11 transistores y un memristor al centro. Observen que M1, M2, M3 y M4 es la misma estructura que les platiqué hace un ratito. Agregamos circuitería adicional, M7, M8, M9, M5 y M6. Este transistor y este transistor se habilitan cuando una neurona que esté en este lado izquierdo, neurona presináptica, detone. Acuérdense que tenemos este esquema, ¿no? Neurona, neurona, y aquí está la canjita de 11 transistores, una resistencia. Entonces, cuando esta emita un pulso, este transistor y este transistor se van a habilitar. Cuando este emite un pulso, este transistor y este transistor se van a habilitar. A su vez sigo teniendo la señal de recompensa, entonces se generan 4 casos posibles. Vamos a visualizarlos. El primer caso es que la neurona presináptica detonó y la señal de recompensa está en alto. El flujo de corriente entonces viene desde VDD, pasa por M10, del drenador a la fuente, fluye la corriente
Viene por este lado porque este transistor está habilitado y este también. Pero a su vez la señal de recompensa está habilitada, entonces la ruta de la corriente es la que indica la figura. La corriente fluye Del electrodo inferior al electrodo superior. Caso 1. Caso 2, nuevamente la neurona presináptica detona, pero ahora la señal de recompensa está deshabilitada. La señal de recompensa entonces habilita este nuevo flujo Y va en sentido contrario. Ya adivinarán entonces cuáles son los otros dos casos, cuando la neurona posináptica detona primero. Con la señal de recompensa habilitado, se habilita este flujo, Y con la señal de recompensa deshabilitado en flujo contrario. ¿Ok? Entonces tienen 4 casos posibles. Cuando se debe propiciar potenciación, cuando se debe propiciar depreciación, y los otros dos casos, pero con la señal de recompensa en negativo. Lo que debería propiciar potenciación ahora propicia depreciación y viceversa. 4 casos posibles. Entonces estos 8 transistores hacen esa función. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque también quería desacoplar que la neurona tuviera que entregar la potencia suficiente en cada disparo para atender a las M neuronas posinápticas. Esta sinapsis, como el voltaje llega a las compuertas, pues la impedancia de las compuertas es virtualmente infinita. Entonces, las neuronas no aportan corriente, solo aportan la señal de que están detonando y la sinapsis es la que aporta la corriente directo desde BDD. Entonces, a esa hora quito la tarea de a las neuronas de proveer la potencia por disparo y se lo paso a la sinapsis. Esto me va a permitir hacer arreglos más grandes sin tener disparos de una magnitud muy grande. ¿Ok? Y bueno, no he hablado de los 3 transistores que están acá arriba, son espejos de corriente. Noten que no importa en qué sentido la corriente fluye a través del memristor, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La corriente siempre viene desde BDD y llega hasta acá. Siempre, en los 4 casos. Esa corriente es exactamente la misma que fluye a través del memristor, pero aquí garantizo que siempre va de BDD a este nodo. Y bueno, estos espejos de corriente, yo puedo seleccionar la geometría de M9 y de M11 para proveer la corriente suficiente para la neurona presináptica o para la neurona posináptica. Estos espejos de corriente no tienen ningún diodo, entonces técnicamente todo el tiempo están suministrando corriente, ¿no? Si lo ven así. Bueno, si ocurre un disparo, por supuesto. Pero, por ejemplo, sigue estando el escenario donde la neurona presináptica detona y con esa configuración de circuito, la misma detonación de la misma neurona tiene que regresar a la misma neurona. Esta neurona detona. Entonces viene a ese circuito. Y este circuito entrega corriente de excitación a la neurona siguiente. Pero el mismo circuito, esta corriente le está agarrando y le está retornando para acá. ¿Ok? Entonces yo tengo que proponer una neurona y esta neurona debe tener la característica que cuando yo esté emitiendo un impulso, no reciba más corriente. Es aquí entonces donde, revisando el estado del arte, encontramos varias propuestas de neurona y la neurona que acabamos usando es la que más eficientemente usa todos los recursos. Aquí debe ir un transistor N. Aquí también debe ir un transistor P. ¿Ok? La idea es de que, bueno, creo que mejor sí señalo en la pantalla. Los impulsos de corriente llegan en este lado. Cada impulso de corriente, este es un transistor P que deja pasar por defecto la corriente hasta que tú le apliques un voltaje en su compuerta, ¿no? Entonces la corriente llega y el capacitor empieza a recibir carga. Eso hace que el voltaje en este nodo BME empiece a subir. Entonces va a pasar algo, por cada impulso que llegue va a pasar algo así. Si ustedes recuerdan de lo primero que platiqué, las neuronas tienen un límite de umbral. Cuando se supera este límite de umbral, la neurona se depolariza y vuelve a empezar. En este periodo donde se depolariza, tiene que emitirse un disparo. ¿Ok?
Entonces, en el nodo BM empieza a subir el voltaje. Aquí vemos que M1 está configurado en diodo y M2 también está, bueno, no, este no está configurado en diodo, pero está en espejo de corriente con M3. Pero M1 y M2 contribuyen voltaje a este nodo, al cual le llamo BG. Es una fracción de BM, pero cuando BG supera el voltaje de umbral del transistor N, este de aquí, este transistor se habilita y habilita una ruta muy rápida de flujo de corriente del capacitor. El capacitor se descarga en un instante. Y es ahí donde se ocurre esta depolarización. A su vez, este voltaje de compuerta puede ser usado por un doble inversor para emitir un disparo. Esta fuente de corriente que se implementó con un espejo de corriente puede implementar el grosor del disparo, si quiero que sea más grueso el disparo o menos grueso. Se puede modelar. Esta neurona es la que yo vi en el estado del arte que reporta menos neuronas por utilización, no, menos transistores por utilización, 10 transistores. Mientras que, por ejemplo, neurona de Hitchman-Rosset, de Hodgkin-Huxley, no, ni hablar de las de Hodgkin-Huxley. Pero, por ejemplo, Izikevich, la neurona de Wiyekun ocupa alrededor de 32 transistores, esto ocupa 10 por neurona. Y estos 4 se podrían quitar, porque la delegación de la potencia se pasó a la sinapsis. Entonces yo podría usar el voltaje de compuerta BG como voltaje de salida. Vemos aquí resultados de simulación donde voy mandando escalones de corriente cada vez más grande. El voltaje de la membrana va creciendo, el voltaje de la compuerta va creciendo y se producen las detonaciones a distintas frecuencias. La relación frecuencia de disparo contra corriente de excitación se le llama curva de sintonización. Y esta es vital para poder medir cuál es la sensibilidad de cada neurona. Yo puedo entonces diseñar neuronas con distintas sensibilidades para hacer lo que quería hacer en un principio, la codificación por población. Estos dibujos que hice aquí se parecen mucho al logo del simulador Nengo, ahorita lo van a ver. Pero la idea es esa, de que podemos seleccionar el tamaño del capacitor, y la geometría de este transistor que nunca les hablé que hace este, para modificar la sensibilidad de la neurona. Finalmente, entonces, ¿qué hace este transistor M8? Este transistor M8 recibe la señal de compuerta del nodo de detonación. Entonces, cuando la neurona está detonando, se cierra la boca y ya no entra más corriente. Bueno, ya para ir finalizando, se propone en el artículo un test bench más elaborado. 2 neuronas presinápticas y una neurona postsináptica. Las neuronas presinápticas reciben durante la primera mitad de la simulación un escalón de corriente. Esta de 100 nanoamperes y esta de 50 nanoamperes. Eso produce que esa neurona emita disparos a cierta frecuencia, a una frecuencia mayor que la que va a emitir esta, durante la primera mitad de la simulación. Estos impulsos deben llegar a la sinapsis propuesta, modificar el memristor y entregar la corriente procedente a la neurona siguiente. En este punto se suman las corrientes, las cuales son las que alimentan a esta neurona. Durante la segunda mitad de la simulación, ahora suspendo el escalón de excitación en estas dos y habilito un escalón de excitación en esta. Esta tiene que empezar a emitir disparos que se tienen que propagar hacia atrás, llegar a la sinapsis y entregar la corriente que está en función del valor de cada memristor a la capa anterior. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hice una mitad de la simulación y otra mitad de la simulación? Para que la señal de recompensa R yo la pueda cambiar y ejemplificar los 4 casos que les estaba mencionando. ¿Qué debería haber entonces? Primero, que los pesos sinápticos decrezcan cuando tienen que decrecer. Después, el caso contrario, que los pesos sinápticos crezcan cuando tendrían que decrecer. Y después las 2 condiciones de funcionamiento normal, ¿no? Que crezcan cuando crezcan y que decrezcan cuando decrezcan. Obtenemos entonces esta gráfica, donde aquí nos llama la atención, perdón. Pensé que era yo. Esta señal es la señal de recompensa que vemos cómo va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Estos son los escalones de corriente. Estos dos
son para las neuronas que estaban acá. El verde es para la neurona que estaba acá. Vemos entonces que al suministrar los escalones de corriente, estas neuronas empiezan a detonar con distintas frecuencias. En el caso 1, la señal de recompensa está habilitada, entonces los pesos sinápticos toman la primera ruta y el peso sináptico tendría que decrecer, lo cual es lo que observamos. Observen que la línea roja, la cual representa las detonaciones de la primera neurona, decrece más rápido. ¿Por qué? Porque detona mayor frecuencia. Mientras que la naranja decrece a una tasa más lenta, pero también decrece. En la primera mitad de la simulación sigo teniendo disparos presinápticos, pero la señal de recompensa ya cambió en sentido contrario. Lo que debería seguir provocando que siguieran cayendo, ahora provoca potenciación. Tanta potenciación que llega a su límite máximo del filamento, 4.9 nanómetros. En el tercer caso, estos pesos sinápticos deberían seguir subiendo, pero como ya estoy en el filo del límite, 4.9 nanómetros, se quedan ahí, porque ya estoy al filo. Y en el último caso, lo que debería provocar potenciación, provoca depreciación, y se caen. Noten que aquí ya caen a la misma razón. ¿Por qué? Porque ahora la frecuencia que responde es la frecuencia de detonación de la neurona posináptica. También noten que estas neuronas, las presinápticas, las cuales ya no reciben una corriente de vías, están detonando, producto de las detonaciones de las otras neuronas. Se logra entonces una correcta integración de la corriente, la cual se puede ver en las gráficas de abajo. Las gráficas de abajo muestran el voltaje de membrana de las dos neuronas presinápticas y el voltaje de membrana de la neurona posináptica. Y podemos ver que con cada impulso, el voltaje de membrana va subiendo, alcanza el umbral, detona, se depolariza y empieza otra vez. Y así igual con estas. Ok, ya estoy por terminar. Este artículo, pues, ha sido la suma de varios esfuerzos de un buen rato, pero yo estaba proponiendo una prueba de clasificación para que este artículo ya terminase, aunque a la vez también me gustaría seguirme ahora a la cuestión de layout. Recibo una palabra binaria en escalones de corriente, 4 neuronas presinápticas, la estructura que propuse, con la cual recibo una señal de recompensa R1 para esta neurona y R2 para esta. Esa señal de recompensa, ¿dónde viene? Yo lo que quiero que haga esta red neuronal es de que si yo le proveo un número binario aquí, acá me diga si es par o es impar. Si es par, esta neurona debe detonar. Si es impar, esta neurona debe detonar. Entonces quiero enseñarle a que aprenda esta función. Naturalmente, si yo conozco la señal de entrada y quiero que aprenda una función, debo conocer la señal de salida, la cual la puedo representar con una señal de referencia Y1 y Y2, usando un arreglo de comparadores, que aquí me faltó conectar este con este. Yo puedo entonces alimentar la señal de recompensa R1 para todas las sinapsis que se conecten a esta neurona y una señal de recompensa R2 para todas las sinapsis que se conecten a esta neurona, que están representadas por estas líneas grises. Entonces, ¿por qué no lo he hecho? Pues porque es trabajo en progreso, es en lo que estoy trabajando ahorita. ¿Okay? Y a ver si nos da tiempo meterlo en el artículo, yo creo que sí. Entonces, básicamente es la idea que platicaba ayer con el doctor Ponce. Se dan cuenta pues, de que, pues bueno, cuando implementé esto en los simuladores, pues sí era un rato de andar conectando, clic, 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 clic. Trabajo futuro entonces, así como los compañeros tienen sus celdas estándar para fabricación digital, donde mediante Verilog describen el circuito que quieren. El RTL entonces después es sintetizado y se convierte en compuertas AND, compuertas OR interconectadas. Y en un layout, a mí me gustaría que el trabajo futuro, no solo para mí, sino para los estudiantes que vienen, sería, primero, crear las celdas estándar neuromórficas. Conjunto de neuronas, conjunto de sinapsis. No nada más quedarse con este modelo de Memory Store. Por ahí también el doctor Barrón modeló el Memory Store NOM, con el que hemos estado trabajando en un modelo de ecuaciones diferenciales, el cual hay que pasar en Verilog A, y estoy trabajando en ello con unos alumnos de licenciatura. También estoy trabajando con otros alumnos de licenciatura la fabricación de otros modelos de neurona. No solo el que tenemos aquí, el LIF, el que mostré en las diapositivas, sino otros. Ahí el compañero Ricardo está trabajando con otro modelo de neurona. Tener entonces una biblioteca de componentes, que es lo que hace cualquier laboratorio. Segundo, escribir un script, ya sea en Python, C++, que tome estos bloques
y que, por ejemplo, al usuario se le diga, ok, quieres hacer tu estructura autoencoder. ¿Cuántas neuronas de entrada? ¿Cuántas intermedias? ¿Cuántas de salida? Enter, tome los bloques y los asemble y te entregue el archivo SPICE o que te haga una síntesis. Entonces, eso va a permitir la implementación de redes neuronales analógicas de una manera más sencilla, o lo que sería lo mismo, una librería para construir redes neuronales, que es lo que hace TensorFlow, lo que hace Keras, lo que hace. Pero ya simularlo no directamente en Python, sino ese archivo resultante SPICE se le puede proporcionar a Cadence, por ejemplo, y ya la simulación sea de circuito. Y ya el sueño guajiro es de que ese archivo SPICE se le entregue a software, por ejemplo, como Magic, y te entregue el layout. Y ya no estar dibujándolo a manita, porque ahorita, tristemente, el diseño analógico así es, tenemos que andar dibujando a manita. Entonces, ese es el trabajo futuro, y ya estoy trabajando con algunos de mis estudiantes en estos aspectos. Y pues bueno, ya nada más platicarles un poquito de otras soluciones que se plantean en el estado del arte. En lugar de usar memristores, transistores de compuerta flotante. Ya hay algunos chips por parte de la iniciativa privada que hacen esto. El chip MITIC logra hacer 25 teraflops, 80 millones de pesos sinápticos y tiene un desempeño equiparable a una GPU de última generación, en un chip chiquitito. La idea es de que hace un arreglo de pesos sinápticos, pero en lugar de usar memristores, transistores de compuerta flotante. ¿Ok? También existen otras iniciativas como True North, BrainChip, y las cuales hacen implementación de redes neuronales de impulsos, pero de manera digital. Se describe por Verilog y después se sintetiza. Si bien esto es lo más cercano a las tecnologías actuales que tenemos, nos resultan neuronas de, por ejemplo, 1000 transistores por neurona, mientras que yo les mostré una neurona de 10 transistores. ¿Ok? Sin embargo, inclusive estas implementaciones muestran uso energético eficiente. El famoso chip de Loihi 2. Considero que deberíamos como laboratorio adoptar esta tecnología y empezar algunos proyectos, ¿no? Sobre todo para la gente que está más involucrada con inteligencia artificial o con tareas de control automático, más que con el desarrollo de VLSI. Entonces, valdría la pena. Este chip, Loihi, tiene su compilador que se llama Lava. Se llama Lava porque Loihi es un volcán en Hawái y que hay adentro de los volcanes. Lava. Algunos simuladores, está SNNTorch, está Nest y Nengo. ¿Se acuerdan de la gráfica que yo dibujé? Ese es el logo del simulador. Estas herramientas se pueden usar para futuros cursos de dinámica neuronal, de ciencias computacionales, de neurociencia computacional, que debería incluirse para todos los estudiantes que pretenden entrar a esta rama. Sobre todo porque otro trabajo futuro que se tiene que hacer es, se tiene que describir la misma matemática que se tiene en teoría de información, pero para redes neuronales de impulsos. Una pregunta que me hicieron ahorita en California es, ok, muy padre ese ensamble que estás proponiendo, pero ¿cómo cuantifico cuánta información puede guardar ese bloque neuronal? Lo que yo veía es de que, pues, por la similitud en series de Taylor que tenía o de series de Fourier, estas series tienen una región de convergencia. Entonces, esa sería una manera de cuantificar la información. Pero no es que cuantifiquen información, solo el error de aproximación de la función que quieres mapear. Entonces, esa matemática también se tiene que modelar. Y algunos artículos del estado del arte, este es un robot, donde usan una red neuronal similar a la que se estaba proponiendo. Ellos le llaman PopSun, pero ellos pues usan GPUs y todo, y supercomputadoras para hacer que esta arañita se mueva con la menor cantidad de energía posible usando redes neuronales de impulsos. Y ese es el artículo que les decía, donde esta estructura de 4 transistores la usan para hacer la generación de nuevos ejemplos del MIST, pero únicamente con circuitos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que el memristor que usan es un memristor que no es sintetizable, es un memristor genérico. Pero sus simulaciones las logran usando Cadence, el software de simulación de circuitos. Y 3 libros para las personas que están entrando en esto. Ingeniería neuromórfica de Lishai Etzratzur. Ingeniería de control neuromórfico de Steven Schiff. Y el libro de Steve Brunton de Ingeniería y Ciencia de Datos.
basado en datos. Perdón. Ya con esto termino, dejo algunas referencias.